complicada de probar que la sangre que se encuentra en el manto de Turín, ¿te conoces el manto de Turín, no? Era la sangre de Cristo. ¿Por qué era una situación complicada? ¿Contra qué vamos a comparar si no tenemos sangre de Cristo? Tenemos en teoría en reliquias que tampoco están comparadas. Lo más cercano que podíamos hacer con el ADN es secuenciar y luego comparar con el genoma de personas del Medio Oriente y genoma que sabíamos que eran de ancestros comunes de esa época, y si teníamos esa información, no podremos decir es Jesucristo, pero al menos podremos decir es una persona del Medio Oriente de hace 3000 años. Ya es algo, ¿no? Porque la otra teoría era de que el manto de Turín era una de las obras de arte más viejas, un poquito feas y antiguas que existen, porque en este caso un pintor, presumiblemente Leonardo da Vinci, la pintó con técnicas químicas de quemado en tela, y eso no tiene nada de sangre, ¿sí? Entonces la expectativa fue grande. 1 hora y media después del programa, cuando hicieron la prueba de ADN, sacaron el ADN y todo y quisieron corroborarlo, resulta que el material genético que tenían era del operario de laboratorio. Conclusión, contaminado, no hay nada. Se acabó el programa. Corran créditos, por favor. Ahí quedó. Obviamente, el Vaticano hizo tremendo escándalo, porque para poder sacar esa muestra tuvieron que haber cortado o raspado el manto de Turín para sacar la supuesta sangre seca que está ahí. No les iban a dejar hacer eso una segunda vez. No se les iba a acabar el manto tratando de sacar. Por lo tanto, ese es un tipo de material biológico que es difícil de obtener. La semana 4 vamos a hacer extracción de ADN. Yo no les voy a dar ningún manto de Turín. Vamos a trabajar con algo fácil. Sangre. En la sangre, ¿qué tenemos? Glóbulos blancos que tienen ADN, y esas células van a salir tibias y vivitas de ustedes. Por lo tanto, no tendría por qué no salirnos nada. En este caso va a salirnos, porque las células están vivas, ¿no? Ahora, si de repente no tienen ningún glóbulo blanco en el cuerpo y solo tenemos eritrocitos, pues no va a salir nada. Pero nadie está en esas circunstancias. Entonces, la muestra con la que trabajamos sí importa. A pesar de que al inicio todos estaban entusiasmados por decir, podemos sacar ADN de todo. Sí podemos sacar ADN de todo, pero no es tan fácil. Y la media del día de hoy, bueno, la media actual no nos ayuda mucho. Ya, por ejemplo, hablemos de esas telenovelas mexicanas y telenovelas turcas. La clásica de toda la vida. Tenemos a una villana que quiere desprestigiar a la pobre protagonista embarazada para alejarla del calor. Es un clásico. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar un cepillo, va a agarrar un cabello y lo va a llevar al laboratorio para hacer una prueba de paternidad. Y luego lo va a pasar como suyo, qué sé yo, bueno ya. Total. ¿Eso sirve? ¿Cómo que sí? No sirve. El cabello ni siquiera son células, son carcasas de células, que en primera ya no tienen núcleo, que en segunda están muertas. Cuando hacemos un análisis de ADN a partir del cabello, lo que sacamos son las células de la raíz del cabello. Difícilmente vamos a encontrar una raíz viable en un cabello abandonado en un cepillo. A ver, cuéntame.
ese que te duele en lo más profundo de la cabeza, ese que está con sangre y carne, este es el tecido. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, conclusión. Lo que sea nuestra muestra biológica importa. Significa de que, si bien el principio, el camino que vamos a seguir es el mismo, tenemos que adaptarnos a cada muestra con la que trabajamos. No es lo mismo tener una muestra de sangre recién sacada, a tener el pelo de una villana, a tener una momia, a tener el huesito de un animal, o a tener una raspada de sangre seca que Dios sepa qué es exactamente lo que es normalmente en muchos casos cuando se ha tratado de ver casos fríos o casos que se han quedado sin resolver, porque en el momento o en la época no tenían la tecnología que tenemos ahora y quieren verificar, claro, si la lista de sospechosos era la que correspondía. Lamentablemente estamos dependientes de si las muestras no sirven, si las muestras no se han malogrado y si las muestras siguen ahí, porque también desaparecen, ¿no? Bien. A partir de nuestra muestra biológica, entonces nosotros decidiremos cómo deshacerla. La forma más fácil de deshacer una muestra es cuando tenemos una célula animal. Un quitagrasa que todo lo puede. Detergente con calor va a destruir la membrana bilipídica y ya está. ¿Sí? Pero si no tenemos este sistema, podemos utilizar otros como destrucciones mecánicas. Podemos, por ejemplo, congelar a las células con nitrógeno líquido y luego molerlas. El nitrógeno, al ser tan frío, va a convertir a las células prácticamente en un polvo. Mientras esté frío será como moler un polvito, ¿sí? Podemos utilizar prensa francesa, como la del café, solo que más chiquita. Podemos utilizar microperlas de vidrio, que si las colocamos o las agitamos con fuerza va a ser como un matagente letal. Las perlas van a chocar entre sí y van a destruir a las células. Y así sucesivamente. Obviamente algunos métodos van a ser más abrasivos que otros y va a depender mucho del tipo de material con el que trabajemos. La idea es sacar el material genético de sus envolturas, que en este caso es la membrana celular y la membrana nuclear. Y una vez que esté fuera, vamos a tener que separarlo del resto de los componentes celulares y eso va a ser gracias a su solubilidad. Entonces, recordar que el ADN tiene carga negativa gracias a sus enlaces fosfodiéster. Por lo tanto, si el ADN tiene carga negativa, es soluble en agua, porque el agua disuelve componentes que tienen carga. Ya nos estamos quitando de encima todos aquellos componentes lipídicos y proteínas apolares que no se disuelven en agua. Entonces, acá tenemos varios caminos. Vamos a ver ahora dos de los más comunes. El primero y el más antiguo es a través de una separación por solventes, método también conocido como fenolcloroformo alcoholisfamílico. Este método va a utilizar una combinación de solventes orgánicos apolares, que son el fenol, el cloroformo y el alcoholisfamílico, para separar los componentes como las grasas y los componentes no solubles en agua de toda mi lisis celular. Entonces lo que hacemos es, a la lisis celular le agregamos una parte de esta mezcla, la mezclamos, chocolateamos bien, centrifugamos para que se separen las fases y obtendremos dos fases inequívocas. La primera, que es la del fondo, se va al fondo porque estos componentes son más densos que el agua. Tienen al fenol, al cloroformo, al alcohol isomílico y a los pedazos de membrana celular, otros lípidos, lipoproteínas, etc. ¿Sí? Algunas otras proteínas van a degradarse debido a que pues el fenol y el cloroformo son componentes tóxicos, así que se van a cocer como se cose la clara de huevo y van a generar una interfase que es la que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Entre ambos caminos. Está denaturalizado, es algo sólido, no se va a disolver en nada, solo está ahí. Y luego tenemos la fase superior, que es la fase acuosa, donde vamos a encontrar el líquido restante de nuestro máster de lisis o de nuestra lisis, sales, azúcares y al ADN. Esta es la fase que nos interesa sacar y que luego, aplicando un poco de alcohol, vamos a forzar al ADN a precipitarse y separarlo de todo lo demás. Y tenemos ADN purificado. Esta es una de las primeras técnicas que se generan porque es una técnica fácilmente adaptable. Se dan cuenta de que no importa cómo hicieron la lisis, la cosa es que tengan una lisis. Pero también tiene sus desventajas. Empecemos a hablar de las desventajas logísticas.
El fenol y el cloroformo no son fáciles de obtener. Son reactivos controlados porque también se utilizan para hacer pasta básica de cocaína. Por lo tanto, si alguien viene y dice quiero comprar fenol y cloroformo, primero los van a mirar feo y luego le van a decir ¿para qué quieres eso? Para extraer ADN. ¿Y quién dice? Solamente instituciones pueden conseguir el fenol y cloroformo. Otro punto logístico. El fenol es altamente tóxico. Es mutagénico. Para mi sorpresa, actualmente existe un método de peeling que puede contra todo, que es el método de peeling o de exfoliación por fenol. Capaz ustedes lo han visto en redes sociales. Que literalmente echan fenol en bajas concentraciones a la cara, todas las células mueren tan bien que se genera una capa tipo gelatina, tipo uña de lo que queda de las células, y luego esa capa se cae y lo que queda debajo son células recién naciditas, ¿no? Es una técnica altamente abrasiva. Lógico, estamos destruyendo de canto todas las células. ¿Cancerígena? Se supone que sí. Todavía es muy pronto para decirlo. Veremos si los influencers de skincare les salen melanoma más adelante. Ahí tendremos las altas. Igual, el cloroformo es altamente volátil. Por lo tanto, preparar cloroformo se tiene que hacer en medidas de seguridad adecuadas. Por ejemplo, una campana de extracción, para que ustedes no lo estén oliendo, lo mismo que nada. Por lo tanto, es una técnica que, desde el punto de vista de seguridad y bioseguridad, no es lo más recomendable, ¿no? Sin embargo, es una técnica que, cuando todas las otras fallen o cuando todas las otras no sirven, está ahí, ¿sí? Es la más versátil. Bien. Cuando tenemos posibilidades, podemos utilizar otras técnicas más rápidas y más sencillas, como el método de columna de sílica. Aquí no vamos a trabajar ni con fenol, ni con cloroformo, ni con nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es decir, ¿qué tal si agarramos nuestro ADN y, igual, jugando con su solubilidad, lo forzamos a que se una a una superficie sólida? Es decir, utilicemos un filtro a partir del cual pasen todos los componentes de la célula, excepto el ADN, y el ADN se quede pegado al filtro. Este filtro que ustedes ven aquí, que tipo de embudo, va a tener una capa de sílica gel, que es como un polvo compacto. Se va a pegar aquí el ADN, va a pasar todo el análisis de largo, vamos a eliminarlo, luego lavamos ese ADN y finalmente con el solvente correcto lo liberamos de la sílica y ya lo obtenemos. Nos damos cuenta que es una técnica rápida, inocua, sencilla, la que van a usar ustedes en prácticas, porque si no se me va a acabar la práctica y no van a terminar. Lamentablemente el cloroformo toma tiempo, entonces es con lo que podemos trabajar, pero también tiene sus desventajas. Aquí no vamos a tener versatilidad. ¿Qué significa? El kit que tenemos es para un tipo de muestra y solo un tipo de muestra, a menos que el kit diga lo contrario. Por lo tanto, si tenemos sangre, es un kit. Si tenemos orina, es otro kit. Si tenemos heces, es otro kit. Si tenemos huesos, es otro kit. Y si no tenemos kit, caballeros, vete a tener un cloroformo, porque no va a servir de los otros que tenemos. ¿Se dan cuenta? Es exclusivo. Al mismo tiempo, los filtros no son reutilizables. Por lo tanto, se les acaban sus reacciones y hay que comprar más. Entonces, desde un punto de vista económico, puede costar más que hacer un método de cloroformo. El método de cloroformo, digamos, se consigue en un pote de fenol cristalizado, que es más o menos del tamañito, cuesta unos 1.200 soles, pero de acá me sacan unos 5 litros de fenol, o sea, tienen para rato, ¿sí? En cambio, un kit de aproximadamente unas 100 reacciones solo para sangre, que es el más sencillo, va a estar entre 2.000 y 3.000 soles, dependiendo de cuánto nos cuesta traerlo en Perú. ¿Sí? Entonces va a ser más caro, y cuando se nos acabe, pues se nos acabó, tenemos que comprar más, ¿no? Esa es una de las desventajas. Bien, esas son las dos técnicas más importantes. Entonces, ya extrajimos nuestro ADN. Imaginémonos por un instante que el programa del manto de Turing sí llevó a buen puerto y tenemos ADN.
Habíamos dicho de que el ADN al final había determinado que era ADN contaminado de un operario. Pero para llegar a ese punto, primero tiene que haber visto ADN, ¿no? Cuando tenemos un material en el cual tenemos células biológicas muertas hace muchos años y aparte material adicional como es el manto, tenemos que visualizar nuestro producto a medida que vamos trabajando, ¿no? Y el ADN es chiquitito, así que no lo podemos ver a simple vista. Así como las células también son chiquititas y normalmente son incoloras, no las podemos ver a simple vista. ¿Cómo podemos hacer para visualizar una célula? Podemos utilizar, por ejemplo, un microscopio y también tinciones para poder ver el color, no el color de la célula, pero el color de algo, ¿no? Vamos a hacer algo similar al ADN. Vamos a colocarlo en un medio en el cual podamos verlo y para darle más propósito, donde podamos separarlo. Entonces, antes que nada, ¿cómo verlo? Existen soluciones llamadas intercalantes de ADN, cuyo nombre indica, se intercalan en el ADN y suelen ser moléculas fluorescentes, es decir, emiten luz, como que le pongan una linterna de cabeza a una persona, la van a ubicar en cualquier lugar, ¿sí? Bien. Y a partir de eso vamos ahora a separarla y visualizarla bien separadita, bien bonita. ¿Cómo vamos a lograr eso? A través de la electroforesis. Entonces, para entender la electroforesis, imagínense algo así. Bueno, hay muchas cosas que podemos extrañar de nuestra chiquititud. Una de las cosas que yo he extrañado de mi chiquititud es que podía desaparecerme en una multitud solamente con agacharme y gatear entre las piernas de las personas y desaparecer del lado de mi madre, y mi madre me dice, no era un niño sano. Bueno, ni modo. ¿Por qué lo extraño? Porque basta con que me anime a ir a un concierto ahora y, pobre de mí, si es un concierto de una persona famosa, dígase Alanis Morissette, y se me ocurra que tengo que ir al baño. No solo no voy a volver a ocupar el mismo sitio que tenía antes, Dios quiera que siquiera llegue a donde estaba antes. ¿Por qué? Porque ahora soy grande, como todas las personas del concierto, que no me van a dar permiso. Y se imaginan a un adulto agachándose y gateando entre las piernas de las personas para llegar a su sitio. No va a suceder, ¿ok? Entonces, en este caso, podemos, en un mar de gente, lograr que un niño que es muy pequeño avance rápido a través del mar de gente, mientras que un adulto se demora. En la electroforesis, nuestro ADN puede tener varios tamaños. Imaginémonos un tamaño pequeño y un tamaño grande. Imaginémonos que el mar de gente es un polímero, en este caso la agarosa, que es como la gelatina, pero mucho más refinada. Como polímero va a tener un enmallado invisible. Y este enmallado puede que sea lo suficientemente grande como para que la molécula pequeña avance sin problemas, pero demasiado tupido para que la molécula pequeña avance sin problemas, pero demasiado tupido para que la molécula grande pueda avanzar. Lo que vamos a tener es una separación por tamaño. ¿Cómo hacemos avanzar el ADN a través de esta superficie? Utilizando su carga. Como el ADN es de carga negativa, podemos utilizar un campo de carga positiva para traerlo hasta el otro lado de este mar de gente o de este polímero. Y ahí está la base de la electroforesis. A partir de ahí podemos tener muchas variantes. La electroforesis en ADN es horizontal, es decir, la colocamos en una tira de esta manera, mientras que la electroforesis de proteínas, debido a lo delgado de la superficie en la que lo hacemos, es vertical. Podemos tener un gel en el cual colocamos más de una muestra, podemos colocar varias, hasta 20 muestras juntas, como una prueba de paternidad, o podemos colocar una sola muestra en un gel que no va a ser un cuadrado, un rectángulo, sino va a ser una franjita súper delgadita, llamada electroforesis capilar. Capilar por lo delgadito de la línea. Podemos tener que en algunos casos las moléculas de ADN son de diferente tamaño, pero no por mucho, digamos, unos 50 pares de bases. En este ejemplo no se vería muy bien. Por lo tanto, vamos a hacer que viajen en zigzag para que se vayan separando mejor una de la otra, lo que se conoce como electroforesis de campo pulsado. Y así podemos seguir, ¿sí?
Entonces es una técnica de visualización que tiene mucha versatilidad. Igual, la agarro es cara, pero normalmente se utiliza para varias muestras. Siempre es un punto medio para saber si extrajimos ADN, si logramos amplificar nuestro ADN, si logramos cortar nuestro ADN, ¿sí? Imaginémonos que en el caso del manto de Turing hay ADN, y ADN que no está degradado, o sea, es una franja bonita como la que ven ahí. Todo bien, aparentemente se ha logrado lo imposible. Ahora tenemos que analizar ese material, y para analizarlo tenemos que copiarlo. ¿Ustedes conocen el manuscrito de Voynich? El manuscrito de Voynich es un libro que tiene una lengua que nadie conoce, con unas figuras medias raras que parecen sacadas de una pesadilla, que por alguna razón la gente trata de descifrar como si fuese la gran panacea. A mí me parece que era alguien que tenía mucho tiempo en sus manos. Pero bueno, hasta ahora quieren analizarlo. Obviamente los historiadores y criptólogos que quieren definir qué es exactamente este lenguaje no van a agarrar el manuscrito de Voynich original y se van a poner a deshacerlo, escribirlo encima ni nada por el estilo. Van a hacer una copia. Y si son inteligentes y se ayudan de otros criptólogos, van a hacer muchas copias, tantas copias que ni siquiera tienen que volver a visitar el manuscrito original el resto de sus vidas. Eso es lo que hace una PCR. La reacción de cadena de la polimerasa es una versión fuera de la célula del proceso de replicación. Como tal, tendremos que trabajar con una RNA polimerasa, perdón, una ADN polimerasa. Tendremos que tener una enzima. Pero vamos a ayudarle. Nosotros nos encargamos de darle los nucleótidos. Nosotros nos encargaremos de darle el medio o el buffer. Nos encargaremos de darle las sales y los cofactores. Y nos encargaremos de darle el ADN molde. Recuerden que el ADN polimerasa necesita una base para copiar. Y en este caso la base para copiar será la muestra de ADN que extrajimos. Como acá estamos buscando algo en específico, la sonda, el cebador o primer que teníamos anteriormente, lo diseñaremos nosotros. Entonces, recordando un poco la replicación, tenemos cebadores o primers, que son los puntos de anclaje. Cebador como que del cebo para pescar pescaditos, sin cebo no hay pescado. Primer como el maquillaje, sin primer el maquillaje se va saliendo, ¿sí? Es un punto de inicio. La polimerasa no puede trabajar sin ese punto de inicio. En el caso de la célula, todos tienen secuencias random. En este caso lo diseñamos nosotros. Decidimos en qué página empezamos. Perfecto. Cada uno de los ciclos va a tener lo siguiente. En primera etapa vamos a calentar mucho la muestra para que los puentes de hidrógeno se rompan y las dos hebras se separen. Eso permitirá de que tanto la ADN polimerasa como los primers se puedan unir a la secuencia sin ayuda adicional de otras proteínas. En este caso, denaturalizamos a 95 y luego bajamos a una temperatura adecuada en la cual los primers se reunirán con la molécula molde, que se conoce como la hibridación o el annealing. Es decir, bajaremos la temperatura lo suficiente para que se formen los puentes de hidrógeno del primer, pero no lo suficiente para que la cadena molde se pueda volver a unir. Y a partir de ahí nos dirigiremos a la temperatura óptima de trabajo de la ADN polimerasa. Como la ADN polimerasa con la que estamos trabajando pertenece a una bacteria arquea, es decir, una bacteria prehistórica que crece en aguas termales, trabajaremos a 72 grados centígrados. Esto nos permite que nuevamente sigamos con la cadena molde abierta mientras la ADN polimerasa hace lo suyo. Normalmente este proceso se hace con otras proteínas dentro del cuerpo, pero como aislar más de una enzima de forma sílico para trabajar en laboratorio resultaría algo demasiado caro, solamente nos concentramos en tener la ADN polimerasa y nosotros nos encargamos del resto. Lo que tenemos al final es una serie de ciclos que repiten este proceso una y otra vez. Empezamos primero con nuestra muestra original, que vamos a tener una sola molécula de ADN. Esta se separa, se unen nuestros primers, se duplica y ahora tenemos dos. Otra vez, calentamos, se separa, se unen nuestros primers, se duplican, tenemos dos por cada uno, ya son 4. Otra vez, se separa.
sucesivamente. Si se dan cuenta, vamos de 2, 4 a 8, a 16, a 32. El crecimiento es exponencial. ¿Sí? Exponencial, donde n es el número de ciclos que podemos hacer. ¿Cuántos ciclos hacemos, Miss? Entre 30 y 40 ciclos. Si ustedes sacan una calculadora y buscan 2 a la 40 o 2 a la 41, nos sale un número cerca de los billones. Por eso les dije de que teníamos una copia tantas veces hecha que no necesitaríamos ver el original nunca más. ¿Sí? Y ese es el propósito. Y a partir de ahí podemos trabajar de 1000 maneras. Por ejemplo, en el caso de nuestro manto de Turing, a nosotros nos conviene expandir o, como se dice, amplificar, porque lo que estamos haciendo es amplificar una señal de ADN, amplificar la sección que nos servirá para comprobar si esa sangre pertenece a una persona del Medio Oriente de hace 3000 años. ¿Sí? Pero pongamos una circunstancia diferente. Digamos que nosotros queremos saber si una persona está infectada con tuberculosis. Primero, nuestros primers serán diseñados para que puedan detectar el genoma de tuberculosis, de Mycobacterium, pero no de nosotros, para que no haya un falso positivo. Si se amplifica, ¿qué significa? Esta persona tiene en su interior genoma de Mycobacterium, por lo tanto hay un Mycobacterium dentro de él. ¿Qué acabamos de hacer? Diagnóstico de una enfermedad. Y diagnóstico de una enfermedad que no necesariamente tiene que estar en su etapa más infecciosa, porque me basta con una sola copia para que esto lo detecte. ¿Sí? A eso se refiere. Muy bien. Entonces es el proceso de amplificación. Este tipo de amplificación se le llama PCR punto final. Solamente lo amplifica. Necesitamos hacer una electroforesis posterior para poder observar el producto de lo amplificado. Y aquí es donde falló todo. Amplificaron, todos emocionados, procedieron al secuenciamiento y la comparación. Y el ADN era de una persona caucásica, de Norteamérica, del 1900, o sea, del operario. Ahí quedó el problema. Digamos por un momento de que a nosotros no nos interesa hacer eso, nos interesa hacer diagnóstico. Pero entre la extracción de ADN, entre la PCR, entre la electroforesis, nos ponemos todo un día y 2 días. Queremos hacer el proceso más rápido. Luego de la PCR viene lo que se conoce como la qPCR o la PCR en tiempo real, cuyo propósito es eliminar la necesidad de una electroforesis. ¿Cómo lo logramos? Lo que vamos a hacer es que a la sonda que hemos diseñado vamos a darle la posibilidad de liberar una molécula fluorescente. Imagínense que por cada persona que se le dé la señal, libere una linterna de esos tipos globitos que se elevan al cielo. Y en el cielo hay un lector que mira cuántas linternas se han elevado. Por lo tanto, cada vez que se usa una molécula de primer, se libera una molécula fluorescente. Y estas se van acumulando, detectadas por el lector en unidades de fluorescencia, que van haciéndome, obvio, la clásica curva exponencial, porque recuerden que estamos viendo un crecimiento exponencial. Ya lo detectamos, ya no necesitamos hacer una PCR. ¿Está o no está? ¿Amplificó o no amplificó? Si comparamos con una muestra de control positivo y la curva de nuestra paciente se parece al control positivo, está enfermo. Si no se parece al control positivo, no está enfermo. Y esa es la base de las pruebas moleculares de COVID. Se tomaba la muestra nasofaringea, se extraía, en este caso con una adaptación de la técnica de fenolcloroformo, pero para ARN, y se hacía la PCR y se ponía con un control positivo o negativo. ¿Por qué nos convenía una prueba molecular? Porque no teníamos que esperar los 3 días de ventana, ni la semana, ni nada por el estilo. Aunque sea que recién esté contaminado, ya salía si tenía o no. Lo que en circunstancias como en viajes internacionales por avión era muy útil, porque no todo el avión se contagiaba de COVID, ¿no? Obviamente, como se dan cuenta, es alta tecnología, por lo tanto, es costosa. Por eso es de que una prueba molecular puede bordar los 270 soles, mientras que una prueba serológica va a estar 60 soles y esto, porque hay un gran margen de ganancia. La prueba serológica es mucho más sencilla.
¿Hasta aquí alguna pregunta?